Bienvenidos, bienvenidas a esta videoclase titulada Alfabetización en la sociedad del conocimiento. Vamos a ver el aprendizaje con videojuegos y el aprendizaje móvil. Esos dos son los objetivos de esta videoclase. El aprendizaje con videojuegos, yo les lanzo una pregunta. ¿Ustedes consideran que el aprendizaje, que es un aprendizaje con videojuegos, es un aprendizaje sin sentido? Bueno, es una conversación muy fácil con un conocido, ya sean con conocidos, con círculos cercanos o con expertos, que muchos dicen que, que los videojuegos son juegos y que no se produce ningún tipo de aprendizaje. E incluso es criticado este tipo de recursos, como por ejemplo los juegos bélicos. Yo no me voy a entrar en qué repercusiones puede tener el desarrollo de la persona desde un punto de vista psicológico, porque no lo sé, pero sí puedo decir que incluso los juegos bélicos, que como detalle les diré que son los más vendidos en el mercado, en concreto hay uno que es el videojuego más vendido. Estos videojuegos bélicos implican en el jugador, en el usuario del juego, que integre información visoespacial, de posicionamiento del cuerpo, de uso de manos, de la vista y todo eso con relación al contexto donde se está desarrollando la actividad. Les he traído un par de ejemplos no bélicos para que vean qué tipo de, para aquellos que no utilicen los videojuegos, para que vean qué tipo de actividades se pueden desarrollar. Por ejemplo, los juegos de carreras son juegos muy frecuentes. Son juegos que se pueden desarrollar, que se pueden hacer de manera individual, que es el caso que les he traído, pero también permiten jugar con otros usuarios en redes internacionales y nacionales. Es decir, se forman grupos y competiciones. En este caso, parece que da un poco un error en la red. Vamos a verlo desde aquí. En este caso, como pueden ver, el usuario, el entorno que ven en este caso hace referencia a un circuito de Fórmula 1. Estos contextos son reproducidos de manera exacta, pero también hay otro tipo de contextos, como por ejemplo poder conducir por la mitad de Madrid, ¿no? Por la calle Alcalá, por el centro de Madrid. En este momento el usuario está viendo en la parte izquierda de la pantalla dónde está su coche y cuál es el camino que le queda por recorrer. Es decir, en este punto ve dónde está y cuáles son las dificultades que va a encontrar en el circuito. Además, tienen información, vamos a verla en esta otra imagen, tiene que integrar la información procedente del retrovisor, de la velocidad, de cómo va de forzado el coche, de las revoluciones y otro tipo de información. Además de integrar toda la información que tiene en pantalla el usuario, él tiene que sincronizar las manos, los pies y la vista. Es verdad, es más o menos lo que se hace cuando se conduce de manera natural, pero aquí integran más elementos, porque de manera natural cuando conducimos en la calle no tenemos el mapa ni de lo que hemos recorrido ni de lo que vamos a recorrer. Otro ejemplo son ejemplos más Heavy Rain. Este videojuego, lo tenía abierto por aquí, este videojuego permite... consiste en la exposición de una situación que podría ser real. Se desarrolla, es un caso de un padre que secuestran a su hijo y le atropella un coche. No es un juego destinado a niños, evidentemente, es un juego destinado a jóvenes o ya más adultos, donde tú interactúas en este caso, con este señor, que es el protagonista, y tú vas decidiendo qué es lo que puede hacer en la pantalla. Es decir, ante diferentes objetos, tú decides si se levanta, si interactúa observas el entorno que va cambiando, si interactúa con una mesilla, da de comer al pájaro, lee una nota. Entonces, en función de las decisiones que vayas tomando, la historia cambia. Es decir, el usuario aprende que tiene relación su conducta con las consecuencias. Creo que lo tenía por aquí. No abre, no importa. Podemos continuar. En el caso de este videojuego se aprende
Es decir, lo que dice Yi, que el aprendizaje con videojuegos es el aprendizaje de un nuevo alfabetismo. Es decir, los videojuegos se pueden considerar como una nueva práctica social y, por lo tanto, en todos estos videojuegos que hemos visto se integran diferentes códigos procedentes de palabras, de imágenes, sonidos, gestos, movimientos y gráficos. Y el usuario lo que hace es integrarlos, interpretarlos y gestionarlos en función de un contexto concreto. Dice además este autor que los videojuegos permiten experimentar con la realidad directamente. En este último videojuego que hemos visto, tú estás interactuando con la realidad. El protagonista cambia de escenarios y, de hecho, una vez que su hijo muere, el contexto cambia. Es mucho más oscuro, él está deprimido y el usuario puede ver las diferencias en el contexto e integrar toda esa información. Yi lo que dice que, por supuesto, no es una pérdida de tiempo el jugar con este tipo de herramientas, sino que fomenta y refuerza el aprendizaje experimental, es decir, el hecho de hacer y experimentar directamente con el mundo, el hecho de unirse y colaborar con otros a la hora de resolución de problemas, como hemos visto en el videojuego anterior, y para pensar diferentes significados en función del cambio que se produce en el contexto. ¿Qué principios explican este aprendizaje? Bueno, yo he destacado aquí algunos, el aprendizaje activo y el aprendizaje crítico. Este autor tiene 36 principios de aprendizaje. Su libro, luego al final de las diapositivas, les voy a dar la referencia completa porque es muy interesante, es qué nos enseñan los videojuegos sobre el aprendizaje. Con relación al aprendizaje activo, bueno, pues lo define como una adquisición pasiva de información. Nosotros con la práctica aprendemos, pero lo aprendemos no de una manera reflexiva o racional, sino que lo integramos simplemente por el hecho de hacerlo. Nos permite experimentar con el mundo. Nos permite construir nuevas afiliaciones sociales, es decir, relacionarnos con los demás y construir grupos sociales cercanos y más lejanos. Adaptarse y dar respuesta a demandas futuras y resolver problemas. El aprendizaje crítico es aquel aprendizaje que favorecerá el desarrollo de un conocimiento más profundo. Para conseguir tener un aprendizaje crítico es necesario realizar un procesamiento cognitivo superior. Es decir, es necesario integrar la información exterior con la interior. Es decir, como dice el autor, comprende que un videojuego tiene un conjunto interrelacionado de partes y son integradas de manera externa con el conocimiento interno. La fuente externa con el conocimiento interno. He destacado aquí algunos principios de aprendizaje, pero el autor dice que no hay un orden ni una jerarquía y que no hay uno de mayor importancia que otro. Dependiendo del juego, se desarrollan más unos aspectos que otros. El aprendizaje activo y crítico, que lo acabamos de ver. El aprendizaje de incremento lo que dice es que se aprende de manera progresiva. Aprendemos primero elementos más simples para luego adquirir un conocimiento más complejo. Se integran los elementos simples y al final se adquiere un elemento más complejo. El principio de prueba, bueno, pues es principio experimental. Aprendemos se pone una pregunta, hacemos una pregunta, una hipótesis, buscamos datos, comprobamos y extraemos conclusiones. El principio del significado situado, es decir, nuestras acciones, nuestras palabras tienen significado en función de una experiencia concreta, en un momento determinado. Y el principio de autoconocimiento. El autor dice que el mundo virtual se aprende a través del mundo virtual, aprendemos de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Con relación al segundo tipo de aprendizaje objeto de esta videoclase, el aprendizaje móvil, bueno, pues lo primero que nos viene a la cabeza es las resistencias del profesorado. ¿Justificadas o no? Pues yo no tengo la respuesta. Es decir, que en las aulas de secundaria no se permita el uso de los móviles, pues es algo que todos pensamos que es racional. Y probablemente lo sea. Lo que está claro que es una herramienta que están utilizando todos los jóvenes y que permite sacar el aula al exterior y mantener un contacto más directo con el mundo real. Hay diferentes experiencias, he destacado algunas, del uso del móvil para el refuerzo del aprendizaje.
En el Reino Unido, durante 3 años, se puso a prueba, se llevó a cabo este proyecto con 40.000 estudiantes de diferentes instituciones educativas. Y el objetivo era, bueno, pues conseguir este aprendizaje, como se suele llamar, donde quiere, cuando quiera, es decir, el aprendizaje móvil u ubicuo. Las conclusiones, bueno, que obtuvieron es una mejora con relación a la retención, a la memoria y con relación al proceso de aprendizaje. Se consiguió una disminución del abandono escolar. ¿Por qué? Porque aumentó la motivación de los estudiantes, pero también aumentó la motivación del profesorado y de otros trabajadores de la comunidad educativa. Se refuerza, según este proyecto, procesos de creatividad, de innovación y de pensamiento crítico, y facilita el aprendizaje fuera del ámbito laboral y escolar. Es decir, se abren las puertas de las aulas. El programa EMAPS se desarrolló durante los años del año 2005 al 2008. Se quería reforzar la participación activa y se crearon diferentes comunidades de aprendizaje para conseguir desarrollar en los estudiantes la creatividad, conocimientos técnicos y también ampliar su mentalidad y ampliarla de una manera global e internacional. Se hacen diferentes tipos de actividades en diferentes colegios, porque se lleva a cabo en diferentes colegios. Una de las actividades que quiero destacar es la actividad en un monasterio real. ¿Cuál era el objetivo? Pues descubrir la identidad de un monje, que en realidad era un héroe histórico. Y se utiliza el móvil para recoger las pistas y resolver las incógnitas. Que observaron que este aprendizaje por descubrimiento es reforzado a través del uso de móviles. El proyecto M-Learning del Reino Unido, desarrollado también durante los años del año 2001 al 2004, la muestra, los destinatarios eran estudiantes de 16 a 24 años, que se caracterizaban por haber sufrido fracaso escolar o estar en riesgo de situación de exclusión social. Bueno, la tecnología móvil se utiliza como una herramienta creativa de colaboración y comunicación. Ese era el objetivo. ¿Y qué conclusión extraen? Dicen que esta tecnología tiene una mayor efectividad en dos situaciones. Cuando el aprendizaje es práctico, es decir, cuando estamos hablando de un aprendizaje donde se requiere experimentar, llevar a cabo un ensayo y error, y cuando el conjunto de actividades en general es rico, es decir, que se aprende de diferentes formas y no con actividades muy estructuradas y similares entre sí. Pero ¿qué aprendizajes explican? ¿Qué principios podemos utilizar para explicar el aprendizaje móvil? Bueno, tenemos 3 principios aquí que están muy interrelacionados entre ellos. El aprendizaje eficaz lo que dice es que realmente aprendemos algo de manera eficaz cuando tiene relación con nuestra propia experiencia, con nuestro contexto. Es el aprendizaje contextualizado. El principio de aprendizaje integrado, bueno, pues aprendemos algo cuando los diferentes elementos que componen ese concepto, esa situación, ese problema, son integrados y son relacionados entre ellos, los integramos y entonces adquirimos el conocimiento. Y el último principio de apropiación y extensión productivas en el aprendizaje, bueno, pues es el aprendizaje construido sobre conocimientos anteriormente adquiridos. Es decir, que nosotros aprendemos algo nuevo, pero lo integramos y lo relacionamos con los conocimientos que ya disponemos. Estas son las referencias bibliográficas a las que he hecho referencia. El primer libro, lo que nos enseñan los videojuegos sobre el aprendizaje y el alfabetismo, de allí es un libro recomendable, al igual que el segundo libro de Nuevos Alfabetismos, su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aula, de la editorial Morata. Bueno, estas son las referencias de las imágenes utilizadas. Y nada más, muchas gracias y espero que les haya resultado de interés esta videoclase.